Mis amigos, muy buenos días. Hace un año dejé el Reino Unido. ¿Cómo pasa el tiempo? Eso fue en abril de 2025 y había anunciado unos meses antes que me iba a ir porque simplemente la calidad de vida, mi calidad de vida se estaba deteriorando. Yo era como ese pez que está en una pecera que se ensucia. Cada vez más tu espacio cerrado empieza a apestar, empieza a volverse nocivo. Y llegó el momento en que tuve que irme de ahí para proteger mi salud mental, física, proteger a mi hija que hoy tiene 8 años, ponerla en un entorno donde pueda estar tranquilo respecto a su bienestar. Y bueno, entonces hoy es hora de hacer un balance. ¿Qué pienso al respecto? ¿Cómo veo las cosas? Bueno, les voy a hablar de eso. Como pueden ver, estoy en Lille, estoy en Mauricio, es el país que elegí. En realidad no lo elegí, yo había elegido otra cosa. Yo había elegido los Emiratos. Yo quería ir a los Emiratos, pero después tuve esta conversación con mi esposa que ella quería ir a Mauricio, ¿ves? Entonces, hay una regla en la vida de todo hombre. Si quieres que tu vida vaya muy bien, te conviene tener a una esposa feliz, ¿ves? Así que de alguna manera preferí escucharla. Y hoy, cuando veo las noticias, me felicito por haberlo hecho. Entonces, sí, eso me recuerda una historia que me contó mi abuela cuando era niño sobre un chico, bueno, no un chico, más bien un hombre que está huyendo de una roula, una ogresa. Y luego se llama Getú Benetú. Tal vez algún día les cuente la historia. Es una historia muy bonita. Y luego lo que pasa en la historia básicamente es que su esposa le dice, es una ogresa, hay una ogresa que nos va a atacar, pero él no le cree. Y después su esposa toma a su hijo y se va y él se queda ahí y al final la ogresa se lo come, ¿ves? Así que sí. Entonces, ¿cómo va todo hoy? Hoy me doy cuenta de que, como decía Piaf, no me arrepiento de nada, ¿de acuerdo? No me arrepiento de nada en absoluto. J'ai euh, Fue difícil al principio. Mudarse al extranjero siempre es complicado, ya sea a Mauricio o a cualquier otro lugar. A donde sea que vayas, siempre es difícil. ¿Por qué? Porque al principio no ves las ventajas, solo ves las dificultades. Ves las dificultades, las confusiones, los problemas, los golpes, el papeleo, los errores que puedes cometer, inevitables. Siempre cometerás errores, no importa cuán preparado estés. Yo estaba muy preparado, cometí algunos errores técnicos, pero no pasa nada. Cuando estás preparado, cometes errores pequeños. Cuando no estás preparado, cometes grandes errores. De hecho, miren, recuerden, en la época en que me fui a Croacia, fue en la época del COVID, me fui sin ninguna preparación, ninguna. En el sentido de que iban a cerrar la frontera en el Reino Unido y yo no sabía cuándo la iban a volver a abrir algún día, si es que la iban a abrir de nuevo, porque en ese entonces iban muy en serio. Y entonces decidí comprar un boleto, literalmente, en 15 minutos. Revisé qué países todavía aceptaban gente, sin PCR, sin nada. Era Croacia. Clac, clac, boleto de avión, Croacia. A la mañana siguiente, muy temprano, antes del cierre de fronteras, ya estábamos en un avión. Entonces, para que veas, no hubo ninguna preparación. Y al final fue un fracaso. Fueron 3 meses allá. Para los que siguieron en ese momento, básicamente fue un fracaso. ¿Por qué? Porque no hubo preparación. Hoy estoy aquí. Si quieres esta historia de Croacia, te voy a decir algo. Sobre Croacia te voy a decir algo. Porque la historia de Croacia condicionó el hecho de que hoy esté aquí. ¿Por qué? Es muy simple. Si algún día tienes que dejar un país para proteger a tu familia, si algún día te dices, no es posible, esta gente se volvió loca, estoy obligado a tomar un avión, en el último segundo abrir maletas, echar ahí al azar ropa, objetos personales, sin saber realmente. ¿Cuándo vas a volver si es que algún día regresas? Si tienes que hacer eso estando vivo para escapar de un país, tienes que saber que el divorcio ya está decretado, se acabó, no hay regreso, nunca habrá vuelta atrás. En el plano psicológico, el impacto que eso te causa internamente tal vez no lo percibas. En el momento estás con la adrenalina, en el momento solo estás corriendo. Llamar aquí y allá a fulano o sobre los pasaportes o las tarjetas, llama a tal persona, toma, te dejo las llaves, fulano. En ese momento estás ejecutando una tarea, así que no te das cuenta. Pero después, cuando el polvo se asienta, ves que de todas formas hay un choque psicológico
hay un choque psicológico del que no hay retorno, ¿ves? Así que en realidad yo me fui del Reino Unido definitivamente durante el COVID, no el año pasado, porque sí, alguien puede decir que me fui el año pasado, no, me fui en la época del COVID. Después todo lo demás fue como una prórroga. Todo lo demás yo estaba ahí diciéndome, sí, está bien, me mentía a mí mismo, me decía, todavía puedo vivir aquí, todavía puedo, todavía puedo. Pero llegué a un punto en el que me di cuenta de que ya no era posible. Hoy estoy en la isla de Moré, soy feliz aquí, empiezo a apreciar mucho este país. Al principio no necesariamente lo aprecias, porque al principio no tienes tiempo de apreciarlo, más bien estás luchando. Como te dije, no está listo. Gracias a las investigaciones, los costos, todo eso, hay muchas cosas que tiene que hacer. Al principio es difícil, pero después de un tiempo, cuando ya resolviste todos esos problemas prácticos, ahí empiezas a entrar en una zona donde vas a disfrutar de los esfuerzos que hiciste. Y entonces ahí empiezas un poco ya la tensión baja, te relajas, todo eso. Y yo estoy tranquilamente en esa fase ahora y probablemente voy a visitar el Reino Unido. Tal vez me vaya este año mismo, 2026. Habrá un momento en que me verán en el Reino Unido, me verán allá, iré a visitar, iré como visitante. Pero ya sabes, los países cuando vas como turista siempre los disfrutas mucho más. Así que iré. Por cierto, para que lo sepan, el auto que usaba al principio quería venderlo, pero después no tuve corazón para venderlo. Fue, no sé, algo, no pude. Al final simplemente está en un garaje, está cubierta con una lona gruesa. Además no tiene seguro, no tiene pagados los impuestos ni nada, simplemente está ahí y está encerrada en la oscuridad. Y ya está, ¿sabes? Es solo que incluso podría sacarla, solo tendría que hacer una llamada, pagar un seguro temporal y otras cosas y usarla, ¿ves? Pasará, pasará. Pero ya no me veo en la ecuación de la vida británica. Porque si quieres, cada país en el que estás, te da lo que yo llamo una ecuación de vida. Una ecuación de vida es una ecuación enorme, no es matemática, es humana, con muchas cosas dentro. A grandes rasgos, lo que le das a ese país, lo que recibes de ese país, las leyes, la sociedad, la relación con las personas, miles de parámetros potencialmente. Y pues la ecuación allá ya no me convenía, ya no era posible. Hoy en día, sabes, cuando veo las noticias, cada vez me impacta. Mira, fui a Mauricio. No es fácil, claro, no es fácil. Pero hubo esta historia en Irán, esta historia en el Golfo, y todo lo que pasó, sabes que el combustible no subió ni un centavo, el gas no subió ni un centavo. ¿De verdad? Lleno el tanque hoy al mismo precio que hace 3 meses. Exactamente al centavo. ¿Ves? No ha cambiado. En el Reino Unido te doy un ejemplo. Hoy estaba leyendo tal vez haga un video específico sobre eso. Estaba leyendo un artículo un comunicado del Bank of England, el Banco de Inglaterra, ¿ves? Bueno, el Banco de Inglaterra dice que en los próximos años en el Reino Unido vamos a ver llegar las etiquetas de precios dinámicos. Eso significa que cuando vayas al supermercado, debajo de los productos habrá etiquetas electrónicas con precios dinámicos. Serán gestionadas por IA, por cámaras y todo eso. Y entonces tal vez será como un boleto de avión, ya sabes. Vas al sitio web de la aerolínea, si entras varias veces automáticamente te detectan y terminan subiendo los precios. Bueno, será igual en el pasillo. Si vienes a ver algo en el pasillo varias veces antes de decidirte a comprarlo, pues cada vez el precio subirá. Será una IA la que decida. Es un sistema de extracción de valor. Y de hecho, lo que más me había impresionado en el Reino Unido fue eso. Es una sociedad donde sentí que no éramos realmente una sociedad, como dijo Margaret Thatcher, que no existe algo que se llame sociedad. No hay sociedad. Solo hay individuos atomizados que buscan aprovecharse unos de otros y la única relación que tenemos es una relación basada en el dinero. Es el pago al contado. Porque todas nuestras relaciones se degradan, todas las formas de relaciones. No tenemos una relación de ciudadanía, de fraternidad, de amistad. Todas las relaciones se consumen como si fuera por ácido. Y solo queda una sola relación, que es una relación basada en el dinero. ¿Quién le paga a quién? Alguien viene a tu casa, no sabes, es plomero, electricista, cuesta tanto.
Y ahí te das cuenta de que la única relación que tienes con los humanos es cuando sacas el dinero y pagas. Y también con todas esas leyes que quitan libertades y que no paran de salir, todas nuestras libertades se disolvieron en una sola, que es el libre comercio. Lo único que tenemos permitido es vender. Tenemos derecho a vender incluso nuestros cuerpos, ¿no? Si queremos. Tenemos derecho a venderlo todo, a comprarnos todo entre nosotros. No tenemos derecho a hablarnos entre nosotros. ¿Ves? Eso forma parte de la ecuación de la vida. Entonces, cuando le sumas a eso el colapso de todo, cuando ves, hoy en día tenemos millones de británicos que son lo que llaman NEET, que no están en formación ni buscando trabajo. Millones de personas salen del sistema. El 40% de ellos salen del sistema por razones mentales. Es el país menos feliz de, no sé, hicieron una prueba el otro día, una encuesta en varios países y está clasificado hasta abajo. Porque imagina, estás en un lugar donde tienes un clima horrible casi todo el año. Tienes gente que no sonríe, que está angustiada, estresada. Tienes al vecino que le pone a su paquete de FedEx que no se lo dejen al vecino, solo para evitar saludarte. Tienes gente que te ve venir, se cambian de acera o miran así en su teléfono solo para no decirte hola, odian saludarse unos a otros. Al final yo también dejé de decir hola. Nos ignoramos unos a otros, no somos una sociedad. Lo único que tienes, la única relación, como te digo, es la relación basada en el dinero que podemos tener unos con otros. Entonces, lo que te digo es que es un país donde sientes que la gente es infeliz. Tienes servicios públicos que se han derrumbado completamente. De hecho, derrumbados, tal vez nunca hubo servicios públicos. Si critico a Francia, critico en el sentido, no en el sentido de hablar mal por hablar, no, criticar en el sentido crítico como una crítica culinaria, crítica literaria. No se trata para nada de pasarse 100 años destrozando restaurantes o autores. Criticar es solo tratar de analizar. Entonces, si hago una crítica de Francia, puedo decir que los sistemas de servicios públicos se están desmoronando poco a poco. Sí, porque existieron, llegaron a existir, pero cuando ves, no sé, cuando ves 1945 de Gaulle, los comunistas, todo eso, ellos De Gaulle quiso crear la potencia francesa, la fuerza francesa. ¿Sabes? Eso fue lo que dio origen a EDF, eso dio el TGV, eso dio el Concorde, eso dio Airbus, eso dio todas esas grandes realizaciones francesas, hasta el túnel del Canal de la Mancha incluido. Y el brazo comunista era, queremos que sea un servicio público, queremos que sea accesible para todos, no queremos que sea solo un poco como en Estados Unidos o en muchos otros países. Okay, hay muchas infraestructuras extraordinarias si quieres, pero para acceder tienes que demostrar, idealmente una tarjeta Visa Oro. Entonces, ya ves, en Francia existe eso, pero estamos dando marcha atrás respecto al legado gaullista, estamos retrocediendo en eso. En cambio, en el Reino Unido nunca ha existido nunca ha existido esa noción de servicio público. Mira, por ejemplo, con el médico, no eres paciente, eres un cliente. Quiero decir, la medicina no es un derecho, nada es un derecho. En Francia no te cortan el gas o la electricidad en invierno, hay una moratoria invernal. En el Reino Unido nunca hay tregua, nunca hay tregua. Cuando se trata de echar al otro, nunca hay tregua. Mira, yo estaba, no sé, estaba en Francia, estaba en Suiza. Imagina en Suiza, en Francia, se te olvida pagar una factura. Pero cuando se te olvida pagar una factura, te pasa, recibimos una factura de gas o lo que sea, se te olvida pagarla, ¿qué va a pasar? Después de un tiempo recibes un recordatorio, luego tal vez un segundo recordatorio y después tal vez una carta certificada o una llamada. Quiero decir, va en aumento, toma tiempo. En el Reino Unido, una vez estaba en casa y de repente alguien pasó algo por debajo de la puerta, alguien tocó. Bueno, no contesté, ya sabes, no soy mejor que los demás. A veces no tenía ganas de lidiar con la gente que viene a tocar porque el 90% de las veces son personas que quieren venderte un seguro o venderte una suscripción para entregarte leche en la mañana o algo así. Así que me digo, olvídalo. Desliza un papel por debajo de la puerta. Je regarde, j'ouvre. Era una empresa de cobranza. Empresa de cobranza por una factura de gas que llevaba 7 días sin pagar. Quiero decir, esperen chicos. Por supuesto la pagué, no es posible. Bueno, ya les llamé. Sí, bueno, sí, la compañía de gas nos encargó esto porque no se pagó una factura. Ok, sencillo, se las voy a pagar ahora mismo. Aquí tienen, tomen las tarjetas bancarias. Sí, claro, aquí está el número, gracias a Dios, perfecto, está cancelado, etc. Ok, yo ya no lo pagué. Pero me dio escalofríos por los millones de británicos que tienen que elegir entre comer, comprarle lentes a sus hijos, reparar sus zapatos o pagar el gas.
Y cuando me doy cuenta de que después de 7 días, 8 días, 10 días, ya te mandan una agencia de cobranza, ves, ahí te das cuenta, en pleno invierno, por el gas, en un país que es como una esponja mojada, que es frío todo el año. Ahí dices, no es posible, no se puede vivir así, no se puede vivir así. Vas al hospital y tienes que pagar el estacionamiento por adelantado. ¿Cuánto tiempo quieres quedarte? ¿Ves? Yo qué sé. Tengo a mi hija con 42 de fiebre, está temblando, yo estoy entrando en pánico, soy un padre, ella está envuelta en una cobija. ¿Qué me importan a mí los problemas de estacionamiento? Sí, pero el hospital vendió el estacionamiento, ¿ves? Quiero decir, no es posible esa elección de vida. Y te das cuenta de que hay gente que está en el trabajo, siento que se despiertan cada mañana y piensan y dicen, ¿cómo voy a hacerle la vida más complicada a los demás? ¿Cómo voy a lograr que la vida en este país sea aún más difícil, aún más complicada? Y sientes que hay cada vez más reglas. Mira, por ejemplo, en la época de Thatcher crearon lo que llaman el impuesto municipal en el Reino Unido. Puedes imaginarlo como una especie de impuesto a la vivienda. Tenemos que pagarle al ayuntamiento, a la municipalidad, tenemos que pagarle, cada año tenemos que pagarle y aumentan. Entonces eso aumenta de tal manera que hoy en día hay muchos británicos que son dueños de su vivienda y que literalmente pagan casi una renta a la municipalidad y eso aumenta cada año. Y entonces lo que pasa es que normalmente se paga en 10 pagos. Lo pagas en 10 veces. Así, tac, 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 10 veces. Y después, durante 2 meses, no pagas. Entonces, lo que pasa es que imagina lo que le hacen a la gente que no paga. Imagina a una persona que está en dificultades. No sé, una mamá sola, parejas que trabajan pero que no logran llegar a fin de mes. Todo eso, hay que saber que los británicos están muy mal pagados. Mira, yo trabajaba en tecnología y todo eso, tenía un salario de 6 cifras. Sí, pero eso es raro, eso. La mayoría allá vive con salarios así. Te dices, ni siquiera puedo mantener mi coche con eso. Y en realidad lo que pasa es que, bueno, porque sabes, porque yo estaba en la lógica marxista simplemente. La guerra contra la empresa, yo les saqué dinero. Ser marxista no significa que te deje dinero. Marxista significa que yo les saqué lo máximo posible, ¿ves? Te decía, tenemos que hablar de eso también, si quieres, puedo hablarte de eso. Es una actitud, es una mentalidad, es la mentalidad que hay que tener. Pero ¿sabes lo que hacen? Cuando las personas no pueden pagar, significa que, por ejemplo, dejan de pagar una mensualidad y se atrasan. ¿Sabes lo que les hacemos? Les escribimos para exigirles que ahora paguen todo el año por adelantado. Entonces, ¿qué hacemos? Alguien que no puede pagar una mensualidad, ahora creamos una regla para que pague todo. Si no puede pagar una mensualidad, no puede pagar todo, eso está claro. Pero ¿qué hacemos? Son sistemas que agravan la angustia. Los sistemas allá están construidos para que cuando una persona está en situación de fragilidad, es como las bestias que huelen la sangre en la selva. Cuando una persona está en situación de fragilidad, en dificultad, hay todo un sistema alrededor que en realidad está para presionarla aún más. Ah, ¿te estás ahogando? Vamos a crear una regla, vamos a meterte la cabeza bajo el agua. No puedes vivir en una sociedad así. No es posible, no es posible. No puedes vivir ahí dentro. Puedes sobrevivir ahí dentro, sí, pero no puedes vivir ahí dentro. Y además después nos obsesionaron con aumentar los impuestos. Entonces, lo que estamos haciendo es que a pesar de la ausencia total, yo me fui en 2025 para que sepas, me fui en 2025, dejé el país. La última vez que pude conseguir una cita médica con un médico general, público y pagado con mis impuestos fue en 2019. Eso fue antes del COVID. Literalmente hasta 2024 había médicos que cuando los llamabas escuchabas mensajes relacionados con el COVID. ¿De acuerdo? Sí, trabajamos en horarios reducidos por el COVID, etcétera. Después colgaban, ¿de acuerdo? Y son, es de, no sé, no quiero decir demasiado. Ahora, me vas a decir, ¿vienes por videollamada? ¿Vienes por videollamada? Bueno, o vienes a un video o te quedas en casa. Si no quieres decir nada, no haces videollamada. ¿Ves? Te quedas en tu casa. Entonces te digo algo, Angad. Uh, el horror, realmente vi el horror en el aspecto social, es que aumentan, entonces aumentan cada vez más los impuestos. Se ve, es un país que se identifica con Dinamarca. El Reino Unido se identifica con una socialdemocracia. Entonces, si tengo que pagar el 60% de impuestos, prefiero los países como Dinamarca, prefiero los países como Suecia, prefiero los países como Francia en todo caso. Al menos a cambio recibo algo.
¿Sabes que las administraciones públicas todas han cerrado? ¿Sabes que, por ejemplo, en el Reino Unido no tienes ninguna administración para obtener tu licencia de conducir, para tu tarjeta de circulación, para tu pasaporte? No existe eso. ¿Han cerrado todo? No es que hayan reducido las administraciones, no es que tengas que viajar a una gran ciudad. No, no hay ni una sola abierta en todo el país. Te ves obligado a tramitar un pasaporte por correo, te piden el original, el anterior, todo eso. Lo pierden porque el servicio postal, ya sabes, funciona de manera deficiente. Pierden pasaportes, todo eso. Tu foto, tienes que ir con toda tu solicitud de pasaporte a buscar a un amigo que te firme la foto para comprobar que eres tú. ¿Sabes por qué? Él tiene que firmar porque como no hay un funcionario al que vayas para que firme y vea que eres tú con la foto, tienes que buscar a un ciudadano cualquiera y pedirle que firme. Vas a terminar dándole todos tus datos personales a alguien para que te firme la foto, ¿ves? Eso es una locura. Entonces, lo entendería si hubiera sido un país sin impuestos. Pero el problema es que es un país que quiere tener tantos impuestos como Dinamarca. Los impuestos no dejan de subir. Incluso firmaron una carta de la ONU sobre impuestos altos. ¿Tienen la intención de aumentar aún más los impuestos? Entonces, y lo hacen en varias capas, de modo que pagas aquí, pagas allá, pagas allá, pagas allá, y en realidad todo el tiempo alguien te está pidiendo que pagues. Pero fundamentalmente eso te pone en peligro. ¿Por qué? Voy a decir por qué. Si estamos en una jungla social, estamos en una jungla y supongamos que estamos en una jungla, bueno, está bien, tranquilo. Pues bien, en una jungla no le pago a nadie, me quedo con el 100% de mi dinero, pero cuando hay un problema estoy solo. No, pero Reino Unido te cobran impuestos como en una democracia social, pero cuando hay un problema estás solo. Sabes que, por ejemplo, allá no hay derecho al seguro de desempleo, no hay desempleo en Reino Unido. Entonces pagas muchísimo. El día que a mí me pasó perder mi trabajo, te puedo decir, pierdes tu trabajo, revisas de inmediato en tu cuenta cuánto dinero tienes ahorrado, porque el fin de mes llega y si no encuentras trabajo para entonces, estás perdido, ¿sabes? No hay nadie que te ayude. Entonces, vas a Suiza, vas a Alemania, vas a Francia, vas a Dinamarca, vas a muchos países, hay un subsidio de desempleo proporcional al salario que tenías antes. No te cubre todo. Va a cubrir el 70 u 80% de tu salario. Entonces, es proporcional al salario. Eso significa proporcional a las deducciones que se hicieron. ¿Ves? Está el Reino Unido. A pesar de todas las deducciones que hacen, no tienes derecho a la prestación por desempleo. ¿De acuerdo? Entonces, te voy a decir dónde está el peligro, porque el peligro está ahí. Es que si no hubiera impuestos o si hubiera una imposición ligera, en todo caso cada quien diría, bueno, es la jungla, yo me las arreglo. Si tengo un problema, tengo que salir adelante. Entonces, ¿qué haces? Vas a tomar el dinero y lo vas a guardar. Así, si tienes una emergencia, puedes afrontarla. Ok. Pero como tienes impuestos altos, no puedes guardar dinero. Trabajas, trabajas, trabajas. Ellos toman, toman, toman y cada vez regresan por más. ¿Qué pasa al final? Pues lo que pasa es que estás en peligro. ¿Por qué? Porque si alguna vez pierdes tu trabajo o tienes el más mínimo problema, pues no tienes protección, no tienes dinero ahorrado. ¿Ves? Eso es. Millones de personas que trabajan en el Reino Unido están en esta situación. Mientras más trabajas, más fregado estás. ¿Ves? Y hoy el país vive por dos razones. Los funcionarios, así que pagan cada vez más funcionarios, pero ni siquiera los vemos, tienen más funcionarios de los que podían manejar todo el imperio británico en su época. En una época el imperio británico representaba el 26% de las tierras emergidas del planeta, ¿ves? Tenían menos funcionarios que hoy en día. Hoy en día tienen esos funcionarios solo para el Reino Unido y todas las oficinas están cerradas. Entonces te preguntas qué hacen. ¿Ves? Entonces no tenemos servicios públicos. Las escuelas, incluso una guardería, es una guardería para un solo niño. ¿Cuánto pagan en Francia por una guardería para un niño de lunes a viernes? En el Reino Unido todos cuestan más o menos lo mismo. Puedo darte cifras. Creo que estamos hablando de 2.300, 2.400 euros. Hay mujeres que dan la totalidad de su salario solo para que cuiden a su hijo, porque los salarios son muy bajos, otra vez. Entonces, hay mujeres que ganan 2.500 euros al mes y dan 2.300 solo para que cuiden a su hijo, solo para no perder su trabajo, con la esperanza de que en algún momento crezca, entre a la escuela y todo eso. 2.300, 2.400 euros por una guardería, eso no está bien, ¿verdad? Eso no está bien en un país tan gravado con impuestos. Debería ser gratuita. Debería ser gratuita, debería costar 3 euros. En un país así. El dinero va para arriba, ellos se lo comen, lo queman, ¿ves? Entonces, quiero decir, te estoy hablando de la ecuación de la vida. Puedo continuar.
puedo hablarte de la ecuación de la vida. Y una vez que ves que no es posible, ves que has alcanzado un nivel, has alcanzado un grado donde ya no hay manera, realmente ya no hay manera. Es que hay un momento en el que te dices, escucha, yo en vez de batallar aquí, me voy a Dinamarca. Ok, me voy a Dinamarca, eso es. Llego a Dinamarca, les pago los mismos impuestos, respiro, tengo algo, tengo una vida que funciona, tengo un equilibrio entre lo que recibo y lo que doy, ¿ves? Súmale a eso la ideología. Entras, no sé, entras a la iglesia anglicana, a mí me gusta meditar en los edificios antiguos, ¿ves? Entras a la iglesia anglicana, bandera de Ucrania por todos lados, bandera LGBT, todo eso, qué sé yo. Miras, bueno, eso ya no es una iglesia, ¿ves? No es una iglesia, es solo una especie de templo, con una especie de doctrina contemporánea que se alinea con las últimas tendencias sociales que vemos en la BBC. Eso es todo, pero no hay nada trascendental en eso. No me digas que esa religión está llegando, yo no lo sé. Jesús de Nazaret, hace 2000 años y todo eso, es romano, tiene cruz, tiene crucifixión, regresa. No, no me digas eso, no me digas eso. Quiero decir tu templo, tu templo. Ahí corresponde a las últimas 4 semanas en la BBC. Lo que hay adentro es eso, el discurso de tus sacerdotes. Es eso. Entonces quiero decir destrucción, destrucción. Ahora te agrego el Brexit. Bueno, después del Brexit, el Brexit. Me di cuenta después del Brexit que es un país que no estaba maduro para vivir solo. Y es cierto que es raro para un país que tiene una historia tan gloriosa, que es tan extraordinario. Hoy yo no. Por ejemplo, miras el barco, el Dragon, el HMS Dragon. Había un misil que cayó en una base o cerca de una base en Chipre, una base británica, y decidieron enviar el HMS Dragon. Llegó 3 semanas después, quiero decir, todo había terminado, ya habían limpiado todo. Él dice, sí, un problema ahí, se quedó en el sitio durante 10 días y después parece que regresa, porque tienen un problema de filtración de agua y todo eso, un desastre. Tienen agua que se filtra por todas partes, tienen que regresar, ¿ok? Es un país que se ha vuelto inmaduro. De esa manera ni siquiera se puede hacer funcionar un puente, hacer funcionar una carretera, hacer cualquier cosa. Todos los proyectos nacionales están detenidos en este país. Sabes, te doy un ejemplo, este video. Hoy vamos a hacer 50, pero te hago un resumen, un condensado. Había que construir 5 kilómetros de vía, 5 kilómetros de vía. Pues bien, eso requirió un expediente de 79,000 páginas, casi 80,000, 79,000 y un poco más. Para 5 kilómetros de vía son 79,000 páginas, miles de páginas. Van a ser generadas por despachos de consultoría, por expertos, por asociaciones, por cosas así, y eso va a durar 20 años. Hay una glorieta. Creo que habían estimado que les tomaría 40 años cambiar la glorieta, la pista. Ahí querían agregar una pista al aeropuerto de Heathrow. Llevan 25 años hablando de eso y probablemente ahora las generaciones de hoy no la verán. Quieren construir un tren de alta velocidad. Igual, llevan casi 20 años con eso. No han construido ni un metro de riel. El país está completamente paralizado hoy en día bajo el peso de una burocracia, pero no es posible, ni siquiera en la URSS tenían eso. La cantidad de comisionados, de tomadores de decisiones, de asociaciones, de expertos, de cosas, hace que para solo una glorieta necesites planificación durante 40 o 50 años. Y probablemente son 200,000 o 300,000 páginas de estudios, de cosas, de contraestudios, y probablemente millones que se van a tragar solo en eso. Entonces, estamos paralizados, estamos detenidos, estamos completamente detenidos. Y antes del Brexit se acusaba a la Unión Europea servía de tapadera, en el Reino Unido nos decían sí, pero no es nuestra culpa, es la Unión Europea. Si votamos por el Brexit, van a ver, esto se va a liberar, vamos a cambiar, vamos a tomar nuestro destino en nuestras manos y cambiar. El día que la Unión Europea se fue, nos dimos cuenta de que no era la Unión Europea, que era... De hecho, te voy a decir algo, que la Unión Europea ha mejorado desde la salida del Reino Unido, porque es un país que estaba plagado de corrupción y burocracia. Así es el Reino Unido, ¿ves? Como con su salida, creo que la Unión Europea se volvió un poco más ligera. Así que ya ves, todo eso son reflexiones que he tenido en los últimos 12 meses, esas observaciones que he visto y todo eso. Y luego decidí irme y sinceramente no me veo regresando algún día, ¿sabes? Así que si algún día regreso, no voy a trabajar. No se trata de trabajar, haré como millones de británicos que no trabajan. No puedes trabajar allá, estás castigado, ¿sabes? Vi algo. Si ves a la gente que recibe ayuda social, porque les encanta eso, los servicios sociales allá, están construyendo un sistema de servicios sociales enorme. Y de hecho llegó un gato, hay un gato, le dejé comida.
No sé quién es. Voy a intentar grabar discretamente, voy a girar discretamente la cámara. Vamos a ver. Cada vez me tiene menos miedo, no quiero que llegues a verlo porque no tengo retorno de la cámara. Escucha un ruido, ¿ves? Quizás solo sea un gato salvaje, le di comida para perro, es comida para cachorro, porque hay cachorros que nacieron en el barrio, los estoy alimentando. Y vi que estaban atacando la bolsa, lo vi hace rato, estaban atacando la bolsa y pensé, bueno, ¿por qué no darle a él también? Bueno, está muy contento, ¿ves? Me ve, no tiene miedo, está bien, está bien. Así que ya ves, hay animalitos aquí que vienen, eso también me gusta que vengan animalitos, creo que está bien. A veces en la alberca encontré una vez una rana. Pensé que estaba muerta, estaba completamente hinchada, así ya no se movía. Bueno, la saqué, tomé una raqueta de tenis, ahora ya compré una red, la saqué, la puse sobre la madera y pensé que estaba muerta. ¿Y sabes qué? Después de 30 segundos se levantó y luego empezó a saltar, se fue. ¿Ves? No les llaman anfibios por nada. Así que sí, amigos, eso es, así es. Te digo, lo que hicieron es en relación a hoy en día. Hoy vi una estadística bastante impactante y agárrate bien, es bastante sorprendente. Lo que te voy a decir más de todo eso, entonces espera, ¿cómo lo voy a decir? Déjame pensar. Lo que están gastando en los funcionarios, en sueldos de funcionarios y en ayuda social para millones de personas que reciben asistencia social, pues hoy en día superan todos los ingresos fiscales. ¿Ves lo que significa eso? Significa que hoy en día, para pagar la comida, la renta, todo y la calefacción, de millones de personas que han destruido, de millones de personas que han quebrado, de millones de personas que ya no tienen ningún interés, si quieres, en ir a estudiar o lo que sea, pues lo que hemos hecho es que nos estamos endeudando. Entonces el país está pagando, creo que ya estamos por encima del 5%, ¿ves? Yo en mi época tuve créditos al consumo por debajo del 5%. Literalmente estamos pagando tasas al nivel de CTLM para pedir prestados miles de millones en los mercados, solo para pagarle a gente por no trabajar, a personas a las que hemos destrozado, a personas que no quieren, a personas que no trabajan. Te digo, no hay razón para trabajar en Estados Unidos. Si lo ves en términos de ayuda social para una familia, una pareja con 2 hijos, tendrían que ganar, si tuvieran que trabajar, tendrían que ganar más de 100,000 libras al año. Eso significa que tendrían que ganar más de 110, 120,000 euros al año para que valga la pena ir a trabajar y salir de la ayuda social. ¿Por qué? Porque los impuestos han subido tanto que ya no vale la pena trabajar. Y llegaste a un punto en el que de hecho mucha gente limita sus horas de trabajo, sus salarios y todo eso. ¿Por qué? Porque crearon un sistema en el que, por ejemplo, a partir de la primera libra esterlina, después de 100,000, los impuestos van a aumentar de manera tan brutal y vas a perder tantos beneficios que ni siquiera vale la pena trabajar. Entonces, tenemos médicos que se quedan en casa viendo la televisión, mientras hay pacientes que esperan 18 meses, 24 meses una operación, pero simplemente no pueden ir a trabajar. Porque si van a trabajar tendrán un ingreso que va a sobrepasar y luego los van a castigar. Entonces prefieren no trabajar. Así que el Estado está poniendo a todo el país en paro técnico. Todo el país no tiene derecho a trabajar. Son exprimidos por el Estado, por las empresas, por la depredación, por las etiquetas electrónicas que van a llegar, como te digo. Y entonces, quiero decir, llega un momento en que te dices, están saboteando todo, están destruyendo todo. ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué me voy a quedar? ¿Qué hago? ¿Me voy con ustedes? ¿Les financio esto? ¿Me hundo con ustedes también? ¿Qué hago yo? Por eso me dije, gracias chicos. Si algún día deciden vivir, si algún día deciden retomar, ya saben, convertirse en un país normal, tal vez regrese, no lo sé, no lo descarto. Pero mientras llega ese día, yo hago mi vida en otro lado, ¿saben? Eso es todo. Es para protegerme de ellos. Así es, amigos. Entonces, sí, creo que ya dije suficiente. Uy, pensaba hacer un video de 10 minutos, ya llevo más de media hora hablando. Gracias por haber visto hasta aquí, de verdad. Gracias. Solo quería abrirme con ustedes. No tengo guión, no tengo papel, no tengo nada. Así que, ya ves, realmente te estoy hablando. Te hablo de lo que realmente tengo aquí en el corazón.
Y también solo te recuerdo, voy a dejarte en el comentario fijado el cupón Aldosterone. Es un cupón que puedes usar para obtener un 50% de descuento con el socio. Es un socio que tengo que realmente aprecio mucho. Hace años que trabajamos juntos, MajorHub.com, que utiliza una IA para detectar muchos empleos que no necesariamente son visibles en el mercado y permite a quienes buscan trabajo enviar su currículum. De hecho, ellos editan y cambian el currículum para cada envío. Así lo optimizan para el trabajo en cuestión. No es algo que se pueda hacer manualmente. Y además, ya de por sí no son muy caros y con el cupón que te doy, Aldosterón, puedes obtener un 50% de descuento en el primer mes. Eso es todo. Entonces, merci d'avoir... Hasta entonces y nos vemos en el próximo video. Hasta muy pronto.